cuidando el salario real de las y los trabajadores. ¿Sabías que el aguinaldo se pagará los días 20 y 21 de diciembre para que todos los trabajadores y jubilados del sector público puedan contar con este ingreso adicional para las fiestas de Navidad y Año Nuevo? Aparte, continúan los precios acordados de 25 alimentos que podés encontrar en 100 supermercados y 84 panaderías de toda la provincia. Podés consultar más en www.chaco.gov.ar. Chaco, Gobierno de Todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas, en un desafío más de Jorge Morelos en estos últimos 15 días para celebrar un año nuevo y también, ¿por qué no?, para hacer evaluaciones de lo que estuvimos viviendo en estos últimos tiempos. Y cuando entramos en algunos temas, vemos que nadie desconoce, ni profesionales, ni docentes, ni alumnos, ni padres, ni académicos, ni algunos políticos, ni algunos funcionarios de la decadencia de la educación en la República Argentina. Hace 15 o 20 años atrás éramos un ejemplo en América Latina. Cuando leía las evaluaciones de la UNESCO a través de uno de sus laboratorios, el IESE, que es Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, destacaba que hoy estamos por debajo de todos los niveles de conocimiento de la región. Y esto verdaderamente nos preocupa, porque esta evaluación se hizo a 202.000 alumnos por la UNESCO en países tales como Brasil, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay y tantos otros. Y lo que es peor aún, nosotros teníamos enfocado esta evaluación, o por lo menos en el común de la comunidad, en la escuela secundaria. Ya no es así. Las evaluaciones que se hicieron a alumnos de cuarto y sexto grado pudieron determinar la baja calidad que hay en materias tales como ciencia, como matemáticas y como lenguas. Ahora, ¿cuál es la apuesta que estamos haciendo todos nosotros? Y esto fue en el 19, fue antes de la pandemia. No quiero saber, porque no hay evaluaciones todavía, de cuál es el resultado cuando evaluemos la calidad, la comprensión y el nivel de nuestros chicos después de la pandemia. Nos pareció interesante invitar a hacer un Zoom a Mariana Mayo, doctora Mariana Mayo, que está recibida en la UBA, es directora de la Maestría en Tecnología Educativa de Filosofía y Letras, es autora de varios libros que tienen que ver mucho con esto, como Educación en Pandemia, Reinventar la clase en la universidad, Tecnología en las aulas, y es doctora en la especialidad de Ciencias de la Educación. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo brevemente he dado un pantallazo del resultado de haber leído bastante en estos últimos tiempos, sin entrar en detalle como las pruebas PISA y tantas otras cosas que ha habido mucha resistencia en la República Argentina, de los niveles educativos que tienen nuestros niños. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, creo que acá hay que ser bastante cautos. ¿Por qué señalo esto? Primero porque necesitamos entender que hay muchas evaluaciones que se hacen en el sistema educativo a lo largo del año, a lo largo de los años, y que estas evaluaciones de carácter internacional son una expresión más de muchas otras evaluaciones. Eso es lo primero. Después, pensar también que si bien uno podría decir los resultados no son los que nos hubiese gustado, por ejemplo, también es cierto que el sistema educativo, especialmente en lo que refiere a la educación secundaria, se ha ampliado mucho en las últimas décadas en términos de cobertura. Digo, esas son cosas que también tenemos que poner a la hora de hacer estos balances. Ahora bien, quiero hacer una precisión respecto de que esta evaluación a la que estamos haciendo referencia es una evaluación realizada antes de la pandemia. Y la pandemia viene a funcionar como un tremendo analizador a la hora de pensar en términos de lo que viene en el sistema educativo. Entonces, a mí en general me parece importante mirar estas cuestiones también con datos de investigación, de las investigaciones que hacemos en el país, que hacemos las universidades nacionales, por ejemplo. Y nuestros datos lo que dicen es que si bien la pandemia configura una crisis tremenda, no en la educación, en todos los ámbitos de la sociedad, también está apareciendo como un momento de muchísimo aprendizaje. Y voy a hacer referencia a un tema con el que yo trabajo especialmente, que es el uso de tecnologías por parte de las y los docentes. Este es un tema en el que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo y donde, la coyuntura en términos todavía de deudas de inclusión digital no termina de ayudar. Sin embargo, con la pandemia, todos y todas salimos corriendo a decir cuál es la tecnología que está a disposición, cómo la ponemos, cómo generamos propuestas que lleguen de diversas maneras, cómo planteamos distintos recorridos. Entonces se produjo un aprendizaje tan fuerte que hoy, tanto desde las políticas como desde los gremios, como desde las universidades, todos estamos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer con todo esto que aprendimos para generar unas prácticas de la enseñanza distintas, más inclusivas, más potentes, que mejoren los resultados también en términos de la evaluación? Entonces me parece que el problema es tan complejo que yo diría esto, Jorge, una sola dimensión, una sola manera de mirarlo no alcanza. No tengo duda, usted sabe que la cautela no es una de las propiedades de los periodistas, nosotros estamos para preguntar cosas que no son muchas veces cautelosas, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros recabamos información y que vamos a los académicos, fundamentalmente en la de estudios superiores, hay alguien que me acompaña acá al lado, se agarran la cabeza de los bajos niveles con que los chicos llegan de la escuela secundaria, con falta de capacidad para comprender, para entender, para leer, para avanzar en lo que tienen que estudiar. Esto es el reflejo de algo. Sí, claro, nosotros desde hace mucho tiempo... Y perdón, doctora, no tiene nada que ver en esto la evaluación que puedan llegar a ser entidades internacionales. Esto sucede acá. Sí, por supuesto. Hay varias cosas, usted me va a disculpar, pero yo en general tengo una mirada bastante como constructiva de los asuntos, ¿no? A ver, primero, desde hace mucho tiempo nuestras universidades trabajan, y me parece que tenemos que seguir trabajando en cómo mejorar los procesos de articulación con la educación media, sin duda. Y hay que ayudar a que ese tránsito de articulación sea lo más fluido y lo mejor posible. ¿Por qué? Porque necesitamos que cada chico o chica que entre a la universidad termine. Y por eso necesitamos generar condiciones totalmente favorables para el aprendizaje. Ahora bien, me parece que acá también hay cuestiones que tienen que ver con la pandemia y lo que son las tendencias culturales contemporáneas. Y lo voy a decir con total responsabilidad como docente universitaria. A veces tenemos expectativas de nuestros estudiantes que son las expectativas que traemos de nuestra propia historia, de nuestra propia formación, que tienen que ver, por ejemplo, con que a nuestros estudiantes les encante agarrar un libro y aprenderlo y repetirlo de memoria y estar totalmente listo con esto para su evaluación. Bueno, estos estudiantes que dicen no puedo pasar de la página 10 porque no me puedo concentrar, hay que ayudarlos con
mecanismos que les permitan generar mejores comprensiones, un trabajo con los textos, etcétera, etcétera, de repente se pasan 6 horas en las redes sociales, donde escriben, donde leen, pero lo hacen de otras maneras, lo hacen en formas que son más sintéticas, que son más audiovisuales, que en un punto son más efímeras, que tienen toda la intención, por ejemplo, como dice Jorge Carrión, de volverse virales. Hay como dos culturas que en este momento tienen que volver a entenderse, ¿sí? Nuestra cultura letrada, que tiene como todas unas formas de ser propias de la universidad, y una cultura juvenil mucho más audiovisual, mucho más colaborativa en un punto. Bueno, ahí es donde tenemos que construir mejores puentes. Esto no quiere decir que no necesitamos que nuestros estudiantes universitarios generen las comprensiones más profundas posibles. La pregunta es, ¿cómo hacemos para llegar a la comprensión profunda reconociendo que como sujetos culturales hacen cosas distintas de las que a nosotros nos gustaría que hagan? Claro, sin ninguna duda, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye ese puente, esa comprensión mutua entre una universidad que, digámoslo, sigue con bastante de lo que hacía en el siglo pasado, y unos chicos y chicas que están todos los días, todo el día, cuando tienen posibilidades, conectados, haciendo cosas que nosotros en general decimos no entendemos de qué se trata? Ahora, ¿cómo compatibilizamos la educación clásica con esta realidad que usted está contando para avanzar en un futuro mejor y que tengamos los estudiantes con el nivel que alguna vez tuvimos? Sin ánimo de entrar en lo perimido, cuidado. No, y lo entiendo. Yo no sé si los que alguna vez tuvimos, los que nos parece que, o sea, necesitamos formar estudiantes que primero que se gradúen, y segundo que cuando se gradúen tengan las mejores posibilidades, oportunidades de seguir estudiando, de acceder a los posgrados y por supuesto en el mundo del trabajo. Yo no sé si eso es lo que, o sea, no creo que sea igual la formación que yo recibí como pedagoga que la que quiero que tenga hoy un chico o una chica que se forma como pedagogo para ir a trabajar al mundo. Eso por un lado. Ahora bien, para mí acá hay una clave, yo vengo trabajando con esto desde hace años, incluso desde antes de la pandemia, que tiene que ver con decir, bueno, hay algo de nuestras prácticas que tiene que ser reinventado. Hay algo de nuestras prácticas que tiene que ser reinventado en un sentido, pongámoslo en estos términos, contemporáneo. Porque me parece que hay algo importante para subrayar. Los modos en que se construye el conocimiento hoy, en el mundo, en la región, en la Argentina, no son los modos en que se construía hace 30 años, porque nosotros como investigadores, formamos parte de trabajos colectivos, con gente que está en otros países, donde tenemos conversaciones fluidas. Antes nos encontrábamos una vez cada 3 años en los congresos, y ahora tejemos redes. Entonces, este ayornamiento también tiene que estar en la práctica de la enseñanza de la universidad. Para mí, yo trabajo con 2 o 3 claves. Una, primera, entender las tendencias culturales. Si lo que sucede en entornos tecnológicos, en colaboración, trabajando con otros, pensando con otros lugares del mundo, eso tiene que pasar en la clase universitaria, no solo en la investigación universitaria. Después, creo que hay que hacer un lugar y un tiempo para que los estudiantes puedan decir qué prácticas de la enseñanza les gustaría vivir, para que opinen, para que nos ayuden a construirlas, para que sean parte interesada de una construcción distinta. Además, creo que tenemos que poder mirar los problemas que están afuera, que son distintos a veces de los que planteamos en nuestros programas. Acá le quiero contar algo, Jorge. Yo hice una revisión de los programas de las materias de una serie de facultades que se formularon y se plantearon y con los cuales se enseñó el año pasado. Los que hablan de la pandemia son no escasos. Es muy difícil encontrarlos. Imagínense plantear una formación universitaria, hablarles a estudiantes que no están yendo al edificio físico de la universidad, que están encerrados, que están aislados y que estudien, no sé, teoría de tal cosa en un mundo como si no hubiera pandemia, como si no existiera. Entonces, creo que hay que hacer revisiones curriculares, creo que hay que dialogar con los estudiantes, creo que hay que meterse con las tendencias culturales y empezar a pensar que nuestras clases universitarias pueden ser experiencias que valga la pena vivir, donde todos deseemos estar. Mariana, con esto, sí, perdón, adelante. No, digo, con eso, que también es una manera de despertar la pasión, creo que vamos a
a ir por el lado de un compromiso político, que es el que tenemos con que nuestros estudiantes que entran a la universidad la terminen. Es cierto, ¿no es cierto? Sabemos de chicos que están en segundo año de la facultad y que todavía no conocen el edificio. Pero dígame, ¿qué los limita para avanzar en todo lo que usted propone? A ver, hay mucha gente trabajando en esta o en líneas semejantes que tienen que ver con el rediseño de las prácticas de la enseñanza. Creo que hay cosas que nos limitan, que tienen que ver a ver, en un punto con la tradición heredada. Voy a poner un ejemplo bastante claro. Nosotros en muchas universidades, muchas facultades, seguimos teniendo una estructura de clases teóricas y clases prácticas. Eso es una herencia de la ciencia moderna, de otro tiempo de la historia, y todo el tiempo estamos discutiendo cómo hacemos para articular la teoría y la práctica, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es desmontarla. Yo desde hace años en mi cátedra trabajamos con una propuesta que llamamos inmersiva, donde nuestros estudiantes durante un día entero trabajan en profundidad un tema, por ejemplo, y eso después puede ser una semana o un mes. Hablan con investigadores, con desarrolladores, con gente que está en el mundo del trabajo, con artistas, crean, juegan, prototipan, todo en el mismo día. Y ahí no hay teórico primero y después práctico. Eso es un ejercicio de construcción colaborativa. Pero tuvimos que ir nosotras como equipo a decir, bueno, no importa, digamos que hay algo acá que se llama práctico y teórico, pero hagámoslo distinto. Trabajemos conjuntamente todo el equipo docente al mismo tiempo, generando una experiencia que es transformadora. Yo tengo un chico, una chica que entra a las 3 de la tarde sin tener como tecnólogo educativo experiencia de lo que es el mundo de los videojuegos y sale a las 10 de la noche, a veces diciendo me voy a dedicar a esto. Como si hubiera pasado por un congreso, ¿no? Como una experiencia muy potente. Pero esto partió de una cosa muy sencilla, desmontar la estructura de teóricos y prácticos. Ustedes proponen que hay que darle voz a los estudiantes para proponer nuevas ideas, atento a nuevas modalidades de aprendizaje. ¿Pero se la dan? Nosotros sí. Ustedes. Pero hablemos de la universidad. Está acá Elizabeth, que yo quiero escucharla, a ver si están representando la UNE, no es poca cosa, la Universidad Nacional del Nordeste. Por eso... una universidad que quiero mucho y a la que he ido bastante seguido como jurado de concursos, que conozco bien, con queridísimas colegas. Bueno, me alegro que así sea porque ustedes forman un núcleo de personas a la cual muchos ciudadanos tenemos cifradas expectativas para tratar de sacar a la Argentina del estancamiento que tiene, y esto no se hace con otra cosa que no sea la educación. Estoy absolutamente convencido, pero para esto tenemos que analizar, compatibilizar y solucionar los problemas que estamos viviendo. Por eso, Elizabeth, ¿qué te parece? Bueno, en eso coincido plenamente con Mariana, que hay cuestiones que son claves, ¿no? Tiene que ver con la conformación de los equipos docentes. Bien. Para nosotros en la Universidad Nacional del Nordeste, la conformación de los equipos docentes es una de las claves. En el caso particular mío, trabajo en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, que es la facultad más joven de la Universidad del Sol y que fue creada hace escasos 10 años. Y desde el momento fundacional nosotros trabajamos con esta cuestión de la articulación entre teoría y práctica y la cuestión transdisciplinar. Porque tenemos carreras como licenciatura en artes combinadas, la licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural. Entonces, estamos muy imbricados con las nuevas tecnologías, con las comunidades y con lo que está pasando en nuestro entorno y los procesos de globalización que nos llevan hacia terrenos que son novedosos y que también implica pensar estrategias novedosas. Y en ese sentido, nosotros trabajamos mucho en la investigación educativa también, con el uso de las tecnologías que hacen los jóvenes para estudiar, y eso nos parece sumamente importante saber y conocer cómo estudian los jóvenes para poder pensar estrategias para ayudarlos y para potenciar esas maneras en que ellos pueden estudiar. Mariana, tengo muchos amigos que son académicos y hay un patrón de reclamos sobre la formación que vienen los chicos o que tienen los chicos de la escuela secundaria. Yo no quiero desaprovechar a Sonia Soto, que ella tiene mucho que ver con esto que ustedes reclaman cuando los chicos llegan
a los umbrales de las facultades, que es el estudio superior y que tanta falta nos está haciendo, Sonia? Qué tremenda pregunta. Bueno, yo voy a retomar un poquito lo que planteaba Mariana, esto de la necesidad de las articulaciones. Creo que hay por un lado, digamos, una falta de articulación, yo no diría escasa, yo diría falta de articulación entre la educación de los niveles obligatorios y la educación superior, en lo que hace a la definición de los propósitos formativos a lo largo de la trayectoria educativa. Es cierto, la universidad creo que espera un estudiante con determinadas características, ¿no? Y parte de ahí. Algo de eso hacemos en la secundaria. Yo pertenezco al nivel secundario. Algo de eso hacemos en la secundaria y es lo que produce el quiebre con en la articulación con la educación primaria. Pero somos nosotros los que producimos los quiebres en las trayectorias escolares, digamos. Y tiene que ver con redefiniciones y rediscusiones curriculares, no solo de la construcción del currículum pensando en la trayectoria educativa, sino también del desarrollo curricular. Y una cuestión que también creo que, bueno, hablábamos hace un momento, tiene que ver también con los enfoques de la enseñanza fundamentalmente. Vos dijiste algo que me pareció muy importante, que es la manera en cómo se conforman y constituyen los equipos de enseñanza. En la escuela secundaria, por usos y costumbres y por la tradición original de la escuela, los equipos se conformaban por departamento de materias afines. La universidad creo que también, por departamentos de materias afines. Es decir, en torno de los contenidos, porque ahí ni siquiera podemos hablar en términos de saberes y menos aún de desarrollo de capacidades cuando nos articulamos alrededor del contenido para pensar en la secuenciación, para pensar en la planificación anual. Nosotros estamos proponiendo, a partir ya de las primeras resoluciones del Consejo Federal que se hicieron cargo de la problemática coyuntural de la pandemia, pero que en realidad traía de arrastre cuestiones previas, la organización de los equipos interdisciplinarios. Es decir, los equipos tienen que organizarse no en torno del contenido, sino en torno del estudiante, para poder conocer, para poder saber cuáles son sus ritmos de aprendizaje, sus procesos, tener lo que nosotros decimos el mapa del aula, el mapa de los estados de aprendizaje que hay en el aula, en cada uno de los estados de aprendizaje, y poder discutir entre todos estas cuestiones. Mariana, Sí. Lo que está diciendo Sonia me parece fundamental, pero yo trato de bajar un poquito los niveles para que la gente nos entienda. Esta sala sale, en todos los municipios del interior de la provincia, y sale en Posadas, y sale en Corrientes, en Paraná y también en Santa Fe. Prevalece el deseo de enseñar y de entregarse a la educación y a la formación y a la comprensión de la actitud de los chicos hoy, o prevalecen las necesidades económicas de un docente? Yo creo profundamente en el trabajo de mis colegas docentes. Claro. Creo que prevalece el profesionalismo de gente que, creo que esto es bastante claro, que se formó, por ejemplo, para realizar su trabajo en contextos presenciales y que de un día para otro le dijeron, no, ¿sabes qué? Cerraron las escuelas físicas. Y además, bueno, puede ser que dure 15 días, puede ser que dure 3 semanas. Bueno, estuvimos en algunos casos un año y medio enseñando en la virtualidad. Hubo docentes que se hicieron cargo de tan diversas formas de los chicos y de las chicas. Por ejemplo, detectando situaciones de violencia que no son tan evidentes en la virtualidad. Por ejemplo, acompañando la entrega de materiales, de alimentos. Bueno, cuando uno piensa en términos de qué prevalece, creo que tiene que poder mirar todo lo que significa un docente o las y los docentes en la vida de una comunidad, en la vida de las familias. Y además, hay algo que quedó claro, y es cómo la sociedad se conmocionó al advertir que ese horario que suponíamos que los chicos y las chicas estaban en las escuelas, y es lo que configura casi, diría, la organización de la vida en el hogar,
se diluyó, desapareció con el cierre de los edificios. Entonces, yo creo que los docentes, como todos, tenemos necesidades económicas y tenemos derecho a las mejores condiciones laborales y a los mejores salarios, pero creo que estamos preparados como profesionales para trabajar en unas coyunturas que son muy complejas. Ahora bien, dos cosas que me parece que son marcas importantes de la pandemia. Una, las condiciones pueden cambiar, todo puede cambiar de un día para otro y nosotros no necesariamente estamos formados para esos cambios. Acá lo que se jugó y se vio mucho en términos de diferencias y de matices es quien pudo aprender rápidamente, quien pudo entregarse al proceso de volver a aprender porque en esta complejidad no me habían preparado para enseñar, las condiciones cambiaron. Eso por un lado. Y por otra, y yo creo que eso va en un punto en el sentido de lo que plantean las colegas, como los docentes y las docentes reaccionaron colectivamente y solidariamente y se empezaron a apoyar y a decir, yo esto no sé, pero te puedo ayudar, a mí no me gusta la virtualidad, pero podríamos ir juntas, y por qué si yo sostengo esto y vos vas a hacer eso en la hora siguiente, ¿por qué no estamos juntos al mismo tiempo en el sincrónico? Empieza a aparecer para mi gusto lo que yo reconozco como el emerger de la docencia, pero planteada colectivamente. Y en vistas a lo que plantean las colegas, esto puede ser la base desde la que de aquí en más se sostenga, por ejemplo, un trabajo mucho más fuerte desde lo integral, desde lo interdisciplinar. ¿Por qué? Porque nos sacó un poco, ¿no?, de esta cáscara de decir, bueno, este es mi trabajo, esta es mi aula, este es mi grupo, y creo que sienta las bases para algo interesante en términos de lo que viene. Ahora, de nuevo, esa reacción colectiva es profesional, es de gente que se formó para dedicarse a esto, que quiere dedicarse a esto, que reconozcamos puede estar cansada, puede estar desgastada, puede estar un poco desilusionada, y hay que trabajar para que esa esperanza que sostiene a quienes creemos en la educación y a quienes creemos que con la educación se puede avanzar escenarios de mucha mayor justicia en la sociedad, bueno, nos volvamos a embanderar con estas ideas y volvamos como a recuperar las ganas de estar haciendo esto, que es algo que amamos tanto. Mariana, muchísimas gracias por su atención. Me voy con esto de recuperar las ganas. Si no recuperamos las ganas, como dicen vulgarmente la gente, estamos en el horno. Llegamos a un año nuevo con nuevas expectativas y nuevas esperanzas. Y con cifradas, insisto, expectativas en la formación de nuestros niños después de casi 2 años no tener clases, que esto ha sido casi lapidario, ¿no? Este es un buen, yo digo, estoy diciendo estos días, ¿no, Jorge, si me permite? Es un buen momento porque este año ya lo estamos cerrando y ahora tenemos como 2 o 3 meses de profunda como reflexión, qué aprendimos, qué pudimos hacer, qué caminos tomar, cómo encararlo colectivamente, pensando que con las cosas que se alteraron en la pandemia, el tiempo, el espacio, el currículum, y con la fuerza colectiva podemos empezar a transitar un camino más interesante, más potente desde el punto de vista de las prácticas de la enseñanza, pero fundamentalmente más inclusivo, donde los chicos y las chicas no se vayan de la escuela, se queden y la terminen, y lo mismo en la universidad. Que así sea, Mariana Mayo, que usted tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por invitarme, un abrazo muy grande a la audiencia y especialmente a mis queridas colegas de la universidad. Abrazo. Que tenga buenas noches. Y al ministerio. Gracias, hasta luego. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos.
Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. El pueblo de la provincia del Chaco tiene que agradecer a ustedes como miembros de las fuerzas de seguridad lo que han trabajado. 50.000 kilómetros recorridos para escoltar las vacunas, para llegar a cada uno de nuestros parajes rurales y de nuestras poblaciones. El rol preponderante de cualquier agente de seguridad y de la fuerza pública implica preservar la vida, el patrimonio, la libertad y el honor de los chaqueños y de las chaqueñas. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Bien, ya estamos en el segundo bloque con quienes me acompañan para rescatar lo que dijo una académica de Buenos Aires y transferirlo a la provincia del Chaco, ¿no? Porque, bueno, está todo bien, pero acá tenemos nuestras particularidades, nuestros propios inconvenientes y nuestras propias, digamos, digamos que nos tenemos que circunscribir a un contexto diferente de lo que es Buenos Aires, quizá, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras no fue con el afán de plantear una realidad como la de Buenos Aires exclusivamente. No, por supuesto. Ella no, hizo no. teorizaciones que me parecieron sumamente interesantes, producto de la investigación y de una mirada general de lo que acontece a nivel, en lo profundo, digamos, del sistema educativo. Y obviamente que se pone en evidencia como consecuencia de la pandemia. Ahí todos nos empezamos a enterar de un montón de cosas que Sí. tienen que ver con... Porque se hicieron visibles muchísimas cosas. La desigualdad educativa, la desigualdad social. Lo primero. La desigualdad en lo que refiere a la accesibilidad a las nuevas tecnologías, a la conectividad. Hay un montón de cuestiones que se pusieron en evidencia y que buenamente pasaron a ser banderas de reclamo, ¿no? Claro, sí. Pasaron a ser. Yo digo, en el sistema educativo nosotros tuvimos un periodo en el que se implementó el programa Conectar Igualdad. Con distribución de computadoras, que no hubo en ese momento el cuidado por parte de quienes, no voy a generalizar, no quiero generalizar, pero sí se percibieron pocos cuidados o cierta negligencia en algunos sectores respecto de lo que significaba la inclusión de la tecnología a través de las networks, a través del programa Conectar Igualdad, que tenía un plan progresivo de masificación. Bueno, cuando la pandemia nos abarató, nos alborotó, de golpe nos acordamos de algo que habíamos ido dejando de lado. Hubo muchas escenas de aula en donde los docentes decían, no, acá las maquinitas esas, no. Nosotros seguimos con el pizarrón, la tiza y los libros de la biblioteca. Sí, ¿no? Tal cual, ¿no? La enseñanza primaria. En secundaria se que nosotros recibimos sí, el pizarrón claro. y el borrador. Bueno, de hecho seguimos. Sí, ¿no? sí. Esto que decía Karina, sí, han cambiado los contextos, Claro. ha cambiado la forma de producción y de interpretación del conocimiento, los modos de aprender la realidad, las interacciones sociales. Han cambiado muchas cosas. Sin duda. La escuela es una de las instituciones que mantiene escenas que se pueden replicar hacia atrás, hacia el origen, ¿no? Sí, son Y las mantiene como prácticas valores, que están guarda, instaladas. como cosas que debo. Prácticas instaladas y muy arraigadas, ¿no? Muy arraigadas, muy en arraigadas. algunas instituciones sociales y que, bueno, la escuela refleja en muchos casos eso.
La Bueno, en el caso de- homogenización, por ejemplo. Claro, en el caso de la universidad nosotros nos veníamos como preparando para el uso de las tecnologías desde hace más de 6, 7 años. Venimos trabajando con plataformas que bueno, en el caso cuando la pandemia nos sorprendió, Hubo que estábamos como preparados, ¿no? Como para utilizar estas nuevas tecnologías, ya que hay plataformas que nosotros los utilizamos como complemento didáctico, las aulas virtuales, y muchos de nuestros docentes ya estaban entrenados para la utilización. Pero creo que hubo una situación muy particular y es que esta situación de pandemia posibilitó que los profesores, que los colegas, empezaron a trabajar, como decía Mariana, de manera más colaborativa. En el caso, bueno, en mi caso tengo un equipo de cátedra no tan grande, de 5 o 6 integrantes, pero somos profesores, algunos mayores, otros más jóvenes, y hemos empezado a nutrirnos, y los profesores más jóvenes nos enseñaban a los profesores mayores a utilizar estas nuevas tecnologías, las plataformas que salían para dar clases. Empezamos a utilizar los canales de YouTube, grabar las clases, usar nuevas herramientas, y eso realmente nos ha permitido llegar a nuestros estudiantes. Exacto. Ahora, Sonia, estas herramientas que todo el mundo las conoce, no, porque a muchos les llevaron las herramientas y no sabían cómo usarlas. Sí. Faltaba capacitación para que los usen. Otros con problemas de conectividad, otro que con un teléfono tenía 5 hijos y no los podía compartir entre todos. Estas son las cosas que la pandemia puso sobre el tapete, ¿no? La desigualdad que hay en las posibilidades de recibir una educación Exacto. como corresponde. Pero lo cierto y real, que era el propósito de este programa, es por qué hemos caído en contenidos, por qué hemos caído en calificaciones, por qué hemos caído en el prestigio y reputación que tenían los profesionales que tenían antes. Porque esto, ustedes me dicen, bueno, sí, nos ayudamos, cambiamos. Un médico, un ingeniero y un arquitecto hace 30 años atrás era un tipo requerido y aceptado en el mundo. Hoy no es tan así. Nosotros, que peinamos canas, sabemos de que venían acá de Perú, de Venezuela, de Colombia, ya no vienen más. No sé si no vienen más. No Yo he vienen más. En visto- la medida que venían antes, no vienen más, se lo aseguro. Si tomamos los números y los porcentajes son bajísimos. Esto Es nos probable que haya refleja- mejorado en sus Esto países. refleja algo, ¿no es cierto? Yo he trabajado en empresas multinacionales donde los profesionales nuestros eran requeridos por Canadá, Estados Unidos y demás. No los requieren más. Entonces, algo pasó. Todas estas evaluaciones que son generales y que son extranjeras y todo el cuestionamiento que le hacemos, bueno, podemos discutirlo, pero nos marcan una realidad. Usted agarra a los chicos de la escuela primaria o de la escuela secundaria y les hace leer una lectura, la que fuera, y no saben lo que están leyendo. ¿Por qué? A ver, como decía... Esto se lo digo a mis nietos, No. Yo creo que hay mucho de, ¿cómo decirlo? De generalizaciones apresuradas. Yo no estoy Muchas generalizando, casi estoy Digo, puntualizando, ¿no? Sí, bueno, pero es una generalización en el sentido de que está diciendo, hemos caído, la educación cayó en general, no hay demanda. Yo creo que hay muchísimos profesionales del país que están trabajando y con mucho prestigio en otros países y que son demandados. Habría que puntualizar ahí y ver, digamos. Sí hay una crisis en el sistema educativo que viene de hace rato y hay una crisis que se profundiza dentro de los niveles obligatorios en el nivel secundario. Pero tiene que ver, como decía Mariana Maggio, con un montón de dimensiones. Una de ellas es, por ejemplo, la ampliación de la matrícula. Nosotros venimos, yo que tengo casi 60 ya, digamos, vengo de una escuela secundaria, de una familia que tenía una valoración porque ellos mismos habían hecho la trayectoria de la secundaria, o sea que para nosotros era un mandato hacer la De secundaria. la cual ¿sí? vengo de la misma escuela. Exacto. No todas las familias tienen estos mandatos porque no todas las familias han tenido la oportunidad De mandarnos. de hacer. Claro. Entonces, Sí. quienes entramos al nivel secundario con ese mandato, teníamos ya esas herramientas dentro del entorno familiar como aceitadas, ¿no? Ahora, yo recuerdo, me puse a
a mirar para atrás, uno a esta edad se pone a mirar para atrás, y recuerdo que los porcentajes de los compañeros que iban quedando en el camino de primero a segundo, de segundo a tercero, era altísimo. Y había muchísimos que estaban afuera de la escuela que nunca habían siquiera ingresado. La escuela secundaria salió a buscar a todos. Lo que le faltó fue cambiar la matriz que define a través del régimen académico cómo transita la escuela secundaria ese sujeto ese chico que no viene de la cultura y con esos mandatos, ¿sí? Entonces, de golpe se llenó la escuela secundaria entre fines del siglo pasado, digamos, hoy podemos hablar del siglo pasado y haberlo vivido, y este siglo se llenó de estudiantes que no tenían esa cultura. Eso la conmocionó bastante, digamos, y puso en crisis y puso en tensión los modos de enseñar, ¿sí? Que todavía no puede resolver. Claro, pero eso es secundario. No hubo ayornamiento entonces, porque si hubo un cambio estructural, no hubo ayornamiento. Entonces ahí tenemos, me parece perfecto, tenemos una crisis y las crisis se tienen que solucionar en favor del presente y del futuro de los chicos. Yo no hablo del futuro de los chicos porque son hoy. Terminemos con esta historia, el futuro, los chicos, no. Los chicos están hoy le tenemos que dar herramientas necesarias para que puedan afrontar la vida, que es mucho más competitiva y difícil que era antes, no tengo duda. Absolutamente, absolutamente. Y las crisis son oportunidades también. Sí, claro. Y las crisis creo que son momentos, sí. Y esto que nos ha pasado, esta pandemia, creo que es justamente, esta crisis es una oportunidad para replantearnos y mirarnos desde otro lugar, ¿no? ¿Qué se espera de la escuela? ¿Y qué se espera desde las familias? Porque, como decían ustedes, como decía Mariana, no solo cambió el mundo, cambiaron los sujetos. Hoy los jóvenes no son los jóvenes que fuimos nosotros. Los jóvenes de hoy tienen menos tolerancia a la frustración. Los jóvenes de hoy tienen una manera de conectarse con el mundo más visual, ¿sí? Más rápida. Aparentemente tiene una mayor comprensión de las tecnologías, claro. Pero estos jóvenes tienen otras características. Entonces también tenemos que ver cómo desde las instituciones escolares, escuela, universidad, podemos acompañar esas trayectorias. Yo creo que todavía la escuela sigue siendo pensada para muchos jóvenes y de todas las clases sociales, como un espacio de contención, como un espacio en el que tienen un lugar, una escucha, y como decía Mariana Maggio, creo que también tenemos que pensarnos desde ese lugar como educadores, ¿no? Somos quienes tenemos la posibilidad de confrontar a los jóvenes con este nuevo contexto y mostrarles este mundo, que tiene mucho para ofrecer, que hay mucho conocimiento y que lo único que sabemos que es estable es el cambio. Entonces vivimos en un mundo que permanentemente cambia. Entonces cuando pensamos qué profesionales estamos formando, nosotros tenemos que replantearnos como educadores, como formadores, bueno, para qué contexto los vamos a preparar y cuáles son esas nuevas competencias con las que ellos se van a tener que enfrentar. Sin duda, en este mundo globalizado la cosa es así, pero es así. Yo, a ver, lo digo con mucho placer esto y con mucho orgullo. Sabemos que las escuelas son una herramienta de contención atento a las circunstancias y las crisis que estamos viviendo, que son muy duras y muy graves. Pero también tengo que reconocer que hay mucha gente que tiene cifradas expectativas para que la escuela le dé una posibilidad de cambio a los chicos que las mandan. Y eso es absolutamente saludable. Más que una herramienta de contención que lo mandan porque o tienen que salir a trabajar, bueno, los que tienen trabajo. Porque tienen que formarse como persona, como ciudadano. Claro. En parte de esa formación, en parte importante de esa formación, la escuela juega un papel clave. Absoluto. ¿Sí? O sea, nosotros, los adultos, digamos, somos responsables de la prole. Por supuesto. Y en esa responsabilidad caben todos los elementos y todas las acciones que uno tiene que hacer, que realizar, llevar adelante para que ese sujeto aprenda, se desarrolle y se pueda desempeñar en el mundo. Dentro de eso está la escuela. Alguna vez le preguntamos a personas que estaban en la calle cuando hacemos batería de testimonios por qué mandaban a los chicos a la escuela. Y un señor me dijo, yo mando a mis hijos a la escuela porque ahí le van a decir todo lo que yo no sé.
También. Pero la familia no solo estaba también aceptando tiene que su propia acompañar. ignorancia, sino que Claro. está cifrando una tremenda expectativa y una transferencia de responsabilidad, que es lo que hablaba Mariana de la vocación. Cuando yo decía, ¿es vocación o son necesidades económicas? Los famosos profesores taxi, ¿no es cierto?, que van a hacer ahora con esta pandemia, esto se disimuló, pero en el 19 y el 18 no está así, ¿no es cierto?, con 40 alumnos, una profesora de historia, geografía o lo que fuera, ¿cómo puede llegar a interpretar las dificultades de cada uno de los chicos? Es imposible. Sí, bueno, yo estuve... A no ser que sea un yo fenómeno. provengo de la educación Si secundaria. no tuviéramos vocación no estaríamos en la Claro. docencia, me parece. No, porque con lo que ganan, es verdad. No, es verdad. Si Yo hay creo algo que sí. merece un aplauso Sí, es la hay actitud de los docentes hay en mucha estos 2 años de pasión en los pandemia, ¿no? docentes. Sin duda, Claro. Sí, sí. sin Y duda. muchas veces hay mucho esfuerzo, porque esto que hoy decía Mariana, los docentes en este momento de pandemia han dado clase con sus propios datos, Sí, pagando sí, sí. su conectividad, haciendo todo el esfuerzo, y hemos trabajado, creo que en estos 2 años, mucho más de lo que trabajábamos antes, porque todo el tiempo estábamos Conectados. abiertos y conectados a recibir las consultas de los estudiantes. Ya en el 2021 es como que pusimos un freno y dijimos, Sí. bueno, no, tenemos horarios para trabajar. Y me parece que lo que tenemos que pensar es en estrategias, ¿no? Cómo acompañar a los jóvenes con otras estrategias para que ellos puedan integrarse. Cuento el caso de lo que nosotros hacemos en la universidad y que muchas de las universidades están haciendo. Tenemos programas de tutorías, ¿no? Programas de acompañamiento a los estudiantes Claro. en distintos tramos. Y nuestros tutores son estudiantes avanzados que Claro. acompañan a sus propios compañeros a transitar el ingreso. Lo que fue el ingreso 2021 de los universitarios en pandemia virtual fue tremendo. Si no tuviéramos a nuestros tutores que les decían tienen que hacer esto, difícilmente ellos se hubieran quedado. Absolutamente, nunca ¿Cómo fueron a la hacen? facultad, claro. Nunca, no la conocen. No la conocen, tal cual. Son los Entonces, estudiantes que hicieron el quinto en el 2020. Exacto, El año que no del tuvieron asco. clases ya No en el tuvieron 2020 clases. y que entraron a una universidad virtualmente y que tampoco tuvieron posibilidades de conocer físicamente y construir la cultura universitaria, que eso es, para nosotros es una de nuestras claves, digamos. Cuando ustedes hablan del incentivo y todo lo demás, yo lo voy a sintetizar, es cómo volvemos a crear el entusiasmo en los chicos en la escuela. Porque me parece que están entregados, nadie les interesa nada. No, no es así. El entusiasmo está. Si usted hace un recorrido por las escuelas... No me Por dejan ejemplo, entrar. Antes podíamos entrar, bueno, ahora tienen más problemas que el no, por supervisor, supuesto. que la directora, Por que la autorización de los supuesto. papás. Antes Por podíamos ir a supuesto. invitarlos para desafíos. ¿Ustedes se acuerdan? Pero de se eso? ven, Sí, venía. las escuelas tienen sus páginas y Diríamos publican... nosotros, más problemas que los Pérez García. que los Pérez García. ¿Se acuerdan? No, pues no tenemos más accesos a la escuela. No, pero hay mucho entusiasmo y hubo mucha expectativa de los chicos en el retorno a las clases Ahí presenciales. sí, después sí. ¿no? Sí. Se vio mucho eso. Es cierto, también tenemos que decir que no se trata solo de la cultura de la clase que implica la clase presencial, las tradiciones en el docente, sino en la familia y en los propios estudiantes. Sonia, ¿no? con todos que los vienen problemas... formateados así. Ahora, con todos los problemas que tienen las familias hoy día, con la mitad de la población bajo los niveles de pobreza, es difícil de convocar eso. Por eso es doble la responsabilidad de ustedes en todo esto. Las familias están sin laburo, no les alcanza para comer. Sí. Hoy comer un asado, ¿no es cierto?, es casi un lujo. Hay tantas circunstancias, usted vio los medicamentos, hay tantas situaciones que atosigan a las familias que yo me pregunto, ¿qué tiempo tienen para acompañarnos como nuestro papá nos acompañaba antes? ¿Usted habrá hecho tareas para el hogar con mamá al lado? No, mi papá eran docentes, así que no me peor, acompañaban. entonces la tenían más Como cortita. mis hijos, hijos de docentes, no tenían Bueno, acompañante. mis padres no eran docentes, pero yo me acuerdo que llegaba a casa y hacía las tareas para el hogar con mi mamá y mi mamá tenía tiempo de hacerlo. Claro. Yo me pregunto, después de esta pandemia, vos lo dijiste, todas las mamás locas, ¿no es cierto?, porque estaban oficiando de docentes que no lo son, nerviosas, histéricas, lo veo en mis hijas, ¿eh? O sea que no estoy generalizando, estoy No puntualizando. solo por las tareas de la escuela, sino por todo lo que significaba Claro, estar por encerrado. Es decir, por ahí tenemos que
que ver todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones. Tampoco no solo podemos trasladar el formato de la escuela a la virtualidad. A la Eso fue escuela. un enorme- No se puede. un enorme problema, Imposible. digamos. Son lógicas Imposible. distintas. Porque No, el banco, más de las- una hora y no, media no, un imposible. joven no puede estar conectado. No, imposible. Entonces darle clases 4 horas virtuales es una No, locura. no, Es una imposible, locura. imposible, Es una imposible. locura. Nos quedan 3 minutos. A mí me gustaría que hicieran una conclusión final de la realidad que estamos viviendo. Y, a ver, yo ya estoy tan cansado de lo de atrás, ¿no es cierto? Ya me tiene podrido lo de atrás. A mí yo lo que quiero escuchar es qué hacemos mañana, qué quieren que les diga. ¿No es cierto? Ya termina este año y esperemos que el año que viene sea mejor, pero ya, ¿no es cierto? La historia, la herencia, todo, no. Vamos por el futuro, vamos por delante, vamos a ver qué le ofrecemos a los chicos, qué les damos, porque lo que fue. Y sí, yo tomaría el nombre del programa, ¿no? Lo que tenemos es un desafío. Lo tuvimos desde el minuto cero del 16 de marzo de 2020. Tal cual, cuando ¿no? empezó la... Un desafío enorme que va a continuar. ¿Por qué? No es que ahora se habilita la presencialidad plena, la movilidad, que tampoco está habilitada totalmente, pero digamos hay algunas amenazas en el horizonte. Sí, sí. Pero digo, tenemos el desafío de avanzar en la profundización de las discusiones que la pandemia nos puso en las narices y el desafío de no dejarnos tentar por lo que llaman la vuelta a la normalidad, ¿no? No podemos volver. No va a haber, no, lo que fue. No podemos volver. Fue evidente para nosotros que teníamos que modificar muchísimas cosas. De lo que se trata es de sentirnos todos constructores de una nueva forma, de una nueva escuela, ¿no? De una nueva forma Exacto. de definir Creo la que es una trayectoria. oportunidad de modificar las prácticas. Exacto. Como decía No. Mariana Mayo, las prácticas áulicas tenemos que modificarlas los docentes para que los estudiantes se sientan parte de esta comunidad. Y que ellos puedan, a través de sus propias prácticas, lo que hace cada estudiante en lo cotidiano, que puedan sentirse parte de la comunidad, es un enorme Es desafío. fundamental. Es un desafío Se puede. muy interesante. A mí me Se entusiasma. puede, porque si nosotros abordamos no desde las disciplinas, sino desde las problemáticas, podemos abordar problemas y pensar soluciones. Exacto. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer y modificar. Exacto. Bien, el programa se nos terminó, señores. Yo no tengo duda que hay una grandísima responsabilidad de modificar y compatibilizar lo que fue con lo que es, con todas estas nuevas modalidades, con las expectativas que tienen los jóvenes, con lenguajes diferentes, con códigos diferentes a los que tuvimos nosotros. Pero bueno, para eso están los que saben, unos y otros, y sumar y abrir diálogos, como decía Sonia, sin diferencias, o si las hay, pero que sean constructivas, con armonía, como vengo insistiendo yo desde tanto tiempo, porque acá estamos apostando al presente de los chicos, estamos apostando a nuevos profesionales, estamos apostando a la formación de los chicos en la secundaria, e insisto, yo sí estoy convencido de que las familias tienen una tremenda expectativas en las escuelas, y no es solo como una herramienta de contención. No, yo apuesto a que sea una herramienta de formación para un futuro mejor de los chicos, porque tanto como apostaban nuestros viejos, con mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, hoy también los papás están apostando en alguna medida a que sea un técnico en computación, un programador o las carreras que hay ahora, que se ayornen, pero tener una posibilidad de desarrollo y de un trabajo digno en estos momentos tan difíciles. Señores, el desafío se nos acabó, nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Buenas noches. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos.
Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Lo que más te fortalece el estar acá, el agradecimiento de la gente que continuamente te está dando y el cariño que te demuestran, porque es algo que nos llena el alma. A uno, porque esta profesión a uno le encanta, por eso uno se siente feliz con todo eso. O sea, y agradecen de que sigan llegando dosis para poder seguir vacunándose. Ahora tenemos mucha gente joven que se está acercando, creo que con el deseo de cuidar a sus adultos mayores y con el deseo de poder volver a tener un poco de actividad social sin riesgos, digamos. Entonces, bueno, muchísima adherencia de jóvenes mayores de 18 años. Todos vivimos estas jornadas con un gran compromiso, con el deseo importante de que sea esto la esperanza para terminar con la pandemia y con la alegría de poder vivir cada jornada con gente linda con la que uno se comparte.